tarde, ya terminamos el tiempo de Pascua y comenzamos este tiempo ordinario una vez más retomando el Evangelio de San Marcos. Terminaremos de leer el Evangelio de Marcos, iniciaremos el Evangelio de Mateo y después el Evangelio de Lucas. Bien, hoy escuchamos un texto típico de exorcismo. Virgen Santa. Vamos a tratar de ver qué nos dice el texto hoy. Primer aspecto. Comienza el texto diciéndonos, en aquel tiempo, cuando Jesús y los 3 discípulos bajaron de la montaña, y entonces uno se pregunta, ¡a la caray! ¿De dónde vienen? Y entonces tendríamos que decir, estos discípulos, 3 discípulos, han experimentado la transfiguración del Señor Jesús. Es decir, el texto que precede es el texto de la transfiguración, Y allí en el texto de la transfiguración, allá en la montaña, pues Jesús manifiesta su gloria. ¿Qué vemos? Pues un padre y un hijo. Y un padre que está diciendo, este es mi hijo, el amado. Escúchenle. Entonces nos encontramos en otro escenario, un escenario donde Dios está manifestando su gloria, un hijo, un padre, y un padre que revela y dice, este es mi hijo, este es. ¿Y qué están llamados los discípulos? ¿A qué? A escucharlo. Y por supuesto unos discípulos que dicen, estamos regios aquí, somos a hacer 3 tendas aquí, una para Moisés, otra para Elías, estamos aquí. Esos son los discípulos que no quieren bajar a la realidad, no estamos en la gloria de Dios. ¿Y quién quiere salir de la gloria de Dios? Pues nadie. Todo el mundo está en los misterios gozosos y gloriosos. Nadie quiere pasar por los dolorosos, ¿no? Nadie. Entonces estamos en los misterios gloriosos, gozosos. Estamos ahí en la montaña. Y el Señor les dice, pues no hay cucas, bajemos. Esos son los discípulos que quieren estar en la gloria y no acercarse a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? El texto de hoy. Segundo aspecto, yo creo que en algún momento se los decía, y es un contraste. ¿Y cuál es el contraste? Arriba en la montaña, el Padre y el Hijo, donde se manifiesta toda la gloria. Y abajo también encontramos a un Padre y a un Hijo. Lo mismo, pero la realidad son diferentes. Muy bien, entonces, segundo aspecto. ¿Cuál es la realidad a la cual los discípulos como que les cuesta bajar, ¿no? De allá de la montaña, de la gloria, de estar gozosos, ¿no? ¿Quién quiere que se acaben las vacaciones? Pues no, yo creo que a poquitos, ¿no? Y las vacaciones se pasan así rapidito, ¿no? Imagínese usted con vacaciones pagas en un paraíso, si a usted le gusta el paraíso tropical o en la montaña, si a usted le encanta la montaña, lo que usted quiera, ¿cierto? Todos regios, su familia, no, maravillas. ¿Quién quiere devolverse a la ciudad? Pues no, pocos, pero hay que ir. El segundo aspecto, la realidad humana. La realidad. ¿Y qué vemos? Pues vemos también a un hijo y a un padre. ¿Qué le pasa a este hijo? Pues este hijo tiene un espíritu inmundo, dice el texto. Como solo decir, ¿cómo será un espíritu bello? Vaya uno a saber, no, este es feo. Y entonces, ¿en qué consiste este espíritu inmundo? Tiene 2 características. Es sordo y es mudo. Sordo, mudo. Es decir, ni escucha ni habla. Ni escucha ni habla. Y esa realidad lo ha llevado a situaciones de muerte. ¿Y por qué? Ustedes escucharon que el espíritu inmundo ese lo ha echado al agua y lo ha echado al fuego para acabar con él.
Es decir, la realidad de ese joven lo ha llevado ¿a qué? A situaciones de muerte. Abro un paréntesis. Más o menos lo que pasa hoy. Ustedes han escuchado varias veces que les he dicho, ¿no? Lo que pasa hoy. Cada cual metido en su celular. Ni oye, ni ve, ni entiende. Más o menos es eso. Cuando usted entra en esa realidad, cuando usted le quita la palabra a alguien, en una u otra manera, usted está matando a ese alguien. ¿Y por qué? Porque usted le corta la comunicación. Abro un paréntesis para explicar lo que estoy diciendo. Abro un paréntesis. ¿Quién me dice a mí, y yo creo que alguna vez lo tratábamos aquí, quién me dice a mí que yo existo? Pues el otro ser humano. ¿Que qué? Que me habla, que me interpela, que me pregunta. Y entonces ese otro que me habla, que me interpela, que me cuestiona, que me pregunta, pues hace que yo me descubra totalmente distinto al otro, al que me habla, al que me interpela, al que me interroga. Es decir, me está interpelando. Y en ese momento en que yo me veo interpelado, pues en ese momento capto que yo qué, que yo existo. Imagínense que yo existiera solo en la nada, pues yo no sabría que yo existo, en último. ¿Y por qué? Porque no hay nada que a mí me interpele que yo existo, porque es la nada absoluta. ¿Qué es lo que a mí me interpela? ¿Qué es lo que a mí me ayuda a descubrir que yo soy? Pues el otro. El otro me dice, oiga, yo no soy honesto, yo soy pícaro, porque hay alguien que honesto, que me interpela con su vida, me cuestiona. Pero cuando yo le corto la comunicación a la otra persona, esa persona ya no existe para mí. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ya no existe. Es decir, usted está muertico. Ya no existe para mí. Ya no existe. Por supuesto que la otra persona puede estar viva, ¿sí me lo explico? Pero en mi corazón ya no existe. Por eso es que no solo se mata con las armas, se mata también con la actitud del ser humano. Espero haberme hecho entender. Se separan. Entonces aquí vemos un papá y un hijo. Y ese hijo tiene un problema, sordo y mudo. Es decir, no se comunica, no se escucha, no escucha, ni se comunica con el otro. ¿Con quién? Pues con el papá. Mire el grito del papá. Es interesantísimo. ¿Cuánto tiempo? Jesús entabla un diálogo con él. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño. Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Aquí el papá no está diciendo, y ayúdalo, y sánalo. No, aquí el papá está diciendo, ¿qué? Ayúdanos. Es que el problema es de quién, de nosotros. El problema es nuestro. El problema es de nosotros. El problema no es solo de él. El problema no es solo de él. Aquí Jesús no le está diciendo, mire, sánalo. Mire, ayúdalo. El texto, perdón, no está diciendo, sánalo, ayúdalo. Aquí el texto está diciendo, ayúdanos. Ayúdanos. Y es el contraste, como les decía, si en el texto anterior es un padre que está en una armonía con su hijo, aquí hay una ruptura de la armonía del padre con su hijo. Vamos entendiendo en qué clave
está llevando el Evangelio a esta relación. Hay una ruptura y es un hijo que se ha sumergido en el silencio. Es un hijo que ya no escucha a su padre, ya no escucha. Y esa realidad ha llevado a realidades de qué? De muerte. Ha llevado a realidades de muerte. Claro que gracias a Dios eso no pasa en nuestros hogares. Eso pasa por allá en la China. ¿Y cuántas realidades hoy pasan así en los hogares? En que hay hijos, claro que eso no sucede aquí en Colombia, gracias a Dios, mi doctor, eso no sucede aquí. ¿Cuántos hijos no dejan tirados en los hospitales a los pobres viejos o en los terminales? Gracias a Dios aquí no sucede en Colombia. Los han abandonado. Ya no existe. Hay que quitarse en ese estorbo. No sé si soy claro. Es eso. ¿Situaciones de qué? De muerte. Esas son las realidades. Rico estar en la gloria, pero no es que no se puede. Mire, hay una realidad. Hay una realidad. Bien. Y mire lo interesante. La intervención de Jesús es una intervención resucitadora. Fuera de hacerle el exorcismo al pisco, vea lo que dice. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó. Es decir, que este hombre que resucitó, bueno, este muchachito, resucitó. Resucitó. Tercer y último aspecto, para terminar. Y no es para que nosotros nos echemos cargos de culpabilidad, por supuesto que no, para nada. Porque de los cargos de culpabilidad usted no saca absolutamente nada. Nada. Y lo interesante es cómo nosotros los seres humanos hemos organizado la vida. ¿Cuál es el orden de cosas de nuestra existencia? ¿Cómo hemos ido ordenando nuestro corazón, nuestra vida? ¿En función de qué yo he organizado mi vida? ¿En función de qué? No sé si me estoy haciendo entender. Mire, esto que le estoy diciendo es de una importancia garrafal. ¿Qué es lo que a ustedes y a mí nos determina la vida y nos hace construir la vida de esa manera? ¿Qué? Y a veces yo a veces pienso que nosotros los seres humanos no somos tan conscientes de cómo organizamos la vida. No somos tan conscientes. Pero a veces eso que determina nuestra vida, esos dioses nuestros, el Dios del poder, el Dios del tener, incluso hasta la misma tecnología se nos está volviendo un Dios, incluso eso. Eso comienza a determinar nuestra vida y uno comienza a armar la vida de esa manera. Voy a tratar de poner un ejemplo, abro un paréntesis aquí para hacerme entender. Cuando ustedes y yo, o cuando el ser humano más bien, se obsesiona por el poder, toda su vida está en qué, en función de qué, de eso, y organiza su vida en función de qué, de eso, su escala de valores es esa, todo lo, ¿qué es lo que determina su existencia? Eso, el poder. Y entonces el ser humano, ¿quién le arma su existencia? ¿Quién le determina? ¿Quién le reconstruye? ¿Quién arma su escala mental? ¿Quién arma su escala de valores? ¿Qué es lo que lo está armando? Pues eso. Y toda su vida va en función de qué, de eso. Y a veces toda su existencia es un despelote completo, perdóneme la expresión. Porque lo vamos en función de qué, de eso. De eso. Y entonces, ¿qué hay de conclusión de todo eso? ¿Qué comienza a vivir el ser humano? Pues un vacío.
un sinsentido de la existencia a veces situaciones de depresión, a veces unas inestabilidades psicoafectivas terminan con la una, comienzan con la otra, terminan con el uno, comienzan con el otro, y así es un despelote, y es como el sinsabor, es como sin como eso, dentro del corazón del ser humano. Claro que gracias a Dios a ustedes nunca les ha pasado eso, porque creemos que eso es lo que le da sentido a la existencia, y mentiras, eso lo que va generando es un caos dentro de nosotros, un caos dentro de nosotros. Vuelvo y digo, perdón, y antes de decir, entonces, la pregunta es, ¿cómo yo voy organizando mi vida? ¿Qué determina mi vida? Y entonces aquí el Evangelio nos dice fe y oración. ¿Qué significa eso? Mire, que su vida comience a determinarla el amor de Dios. Que su vida la comience a determinar eso, una experiencia de Dios. Y desde esa experiencia de Dios usted entre en un nuevo orden de cosas. Que su referente sea ¿quién? El Señor Jesús. Que su referente sea ¿qué? El amor de Dios. Y desde el amor de Dios, Él le determine a usted su vida. Él le ayuda a reconstruir a usted su existencia. Dentro de usted haya un nuevo orden de cosas. Esa es la acción creadora de Dios. Recrearnos, ayer lo decía en la Eucaristía cuando hablábamos de Pentecostés, cuando el Señor sopló sobre los discípulos, y entonces les hablaba cómo en el Génesis también el Señor sopla aliento de vida sobre Adán. Bueno, pero eso es otra cosa. ¿Qué significa que el Señor nos recree? Pues eso, que el Señor saca del caos al orden. Recuerde cómo comienza el Génesis. Todo era un caos y oscuridad en el abismo. Y Dios comienza ¿qué? A crear. ¿Cómo saca del caos al qué? Al orden. Y eso es lo que está haciendo el Señor aquí en esta familia. Cuando este hombre dice, mire, yo creo, pero aumenta mi fe. Es decir, cuando el ser humano se dispone para Dios. Cuando el ser humano de pronto dice, no, yo creo que mi corazón y mi mirada estaba puesta en esto, ahora yo la pongo ¿qué? En el Señor Jesús. Y el Señor nos dice, mire, es que usted debe tener fe como una pepa de aguacate. No, el Señor dice, tenga fe es como un granito de mostaza. Chiquitico, eso no interesa cuánta fe tenga usted. No interesa. Pero es eso. Es como se sale del caos al orden. Porque hay un referente. ¿Y el referente qué es? El amor de Dios. No una serie de normas, porque a veces ese es el problema, ¿no? Nosotros creemos que el orden de cosas es cumplir cosas y cosas, y eso hay unas cuantas personas tan escrupulosas a nivel religioso que le ponen más talanqueras a la vida y a la existencia. No, aquí es distinto. Aquí el referente es el Señor. Por eso dice fe y oración. Es decir, adéntrese usted en una experiencia de amor con Dios. Y que eso comience a ¿qué? A determinar su vida. Y entrando en ese proceso, entrando usted en esa experiencia, usted entre en un proceso de ¿qué? De creación, de salir del silencio a ¿qué? A una comunicación. De esas situaciones de muerte a unas situaciones de ¿qué? De vida. Y entonces es el orden de Dios. Es un nuevo orden de cosas. Y entonces hoy el Señor nos hace un llamado, y termino con esto, a ustedes y a mí. Volver todos los días nuestra mirada a Dios. Y que sea el Señor quien nuestro referente, y ustedes y yo organicemos nuestra vida en función de eso. ¿Cuáles son sus referentes? ¿Cómo ustedes y yo a veces hemos construido la vida? Y es decir, no, un momentico.
un momento. Quien ahora determina mi existencia es el amor de Dios. Y armo mi vida y reconstruyo mi vida y mi hogar y mi familia en función de qué, de esto, del amor de Dios. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén.